El Foro Stoa es uno de los pocos foros de filosofía organizado por una institución cultural en el país, fundado en 2006, en el que el encuentro con la filosofía y el pensamiento se realiza fuera del ámbito exclusivamente académico. Stoa no es una sigla, es la palabra griega para designar puerta o pórtico. El foro no se inscribe necesariamente en la corriente filosófica del estoicismo, empero recoge de la imagen del pórtico dos sentidos. 1. La importancia de un umbral para el ejercicio de la cultura y del pensamiento, más allá de un interior o exterior ya creado o predeterminado. Y 2. Permitir el cruce de fronteras, abriendo la práctica filosófica hacia otras corrientes de pensamiento con las cuales se pueda crear otros conceptos. En 2022, el Foro Anual de Filosofía Stoa llega a su 17ª versión y tiene como invitado especial a Diego Singer desde Buenos Aires, Argentina. Diego Singer es profesional en filosofía de la Universidad de Buenos Aires y ha realizado charlas desde hace más de 10 años en librerías, cafés, bibliotecas y centros culturales de Argentina y Uruguay, en un proceso que se denomina Filosofía a la Gorra. Los invitamos entonces a conocer un poco más del perfil de este invitado que trae el Foro de Filosofía para el 2022. Llegué a la filosofía leyendo, básicamente. Siempre leí mucho y empecé a encontrar algunos textos que se planteaban problemas, no necesariamente eran textos literarios, sino que eran ensayos, textos teóricos, y empecé a tener un gusto por esa lectura ya de muy chico. A los 13 años, 14 años empecé a leer. Había un autor argentino, Ernesto Sábato, que empecé a leer unos textos que estaban en mi casa, y a partir de ahí eso me fue llevando a otros y a otros y a otros, y me fue inevitable dedicarme a la filosofía. En realidad no me llena la filosofía, ese es el tema, no me llena, pero me permite entender un poco por qué nada me llena, en todo caso. No es que, no es que encuentre ahí mi realización. Es que encuentro ahí algo que hacer con ese desfondamiento, con esa ausencia de sentido, en todo caso. Y la filosofía es como, puede ser muy honesta con el problema de no llenarse. Eso es en todo caso lo que me acerca a la filosofía. Diego, hablemos también de cómo ha incidido el trabajo con la filosofía en la formación de públicos fuera de la academia. Bueno, que en principio la filosofía no tiene un espacio natural, ¿no? que es la academia o la universidad. Se puede filosofar en todas partes y no se filosofa de la misma manera, y uno no se encuentra con las mismas personas en los distintos espacios. O, aunque sean las mismas personas, no actuamos del mismo modo. Entonces, aunque por ahí seamos 3 personas que están en la universidad, si estamos en un bar tomando un café o una cerveza, pensamos de otro modo e intercambiamos de otro modo. Entonces, para empezar, permite encontrarse con un montón de otras circunstancias y otras personas que no necesariamente irían si uno pone un congreso universitario. Y nadie entra a la universidad si no pertenece ya ahí. En cambio, es mucho más hospitalario, es mucho más abierto, hacerlo en espacios por los que uno puede pasear y curiosear, mirar y ver después si se interesa o no. Y los problemas que se piensan siempre, en lugar de ser evaluados desde la perspectiva académica, de si tal conoce tal autor, de si es absolutamente original lo que dice, de si la escritura pertenece a tal registro, tiene que ver más con el problema que uno está pensando. Entonces es más fácil establecer los lazos entre la vida y la filosofía, me parece. Hablemos un poco de la experiencia que has tenido con el Foro Anual de Filosofía Stoa y esa aproximación que has tenido al tema que convoca este año, que es Rostro y Máscara, reflexiones de la alteridad. Estuve en los 2 últimos foros Stoa desde Buenos Aires de modo virtual, con 2 ponencias, y esta es la primera vez que vengo presencialmente, en carne y hueso. La experiencia es muy distinta, por supuesto, hacerlo a la distancia, hay mucha menos posibilidad de intercambio. Ese es un tema muy clásico quizás para la filosofía, porque puede pensarse como la diferencia entre la profundidad y la superficie, ¿no? El rostro como lo profundo y la máscara como evidentemente lo superficial. Y en ese sentido uno puede quizás hacer toda la historia de la filosofía, ¿no? Recorrerla viendo cómo aparece ese problema.
en Platón, por ejemplo, ¿no? El mundo de la caverna es la superficie, es la máscara, y el rostro, o sea, la verdad con mayúscula, es el mundo de las ideas, etc. Como a mí me interesa mucho la filosofía nietzscheana, me interesa, más que me interesa, me seduce, se me impone. Hay en Nietzsche una suerte de inversión del platonismo, es decir, de poner en valor lo superficial y decir que en última instancia no hay nada absolutamente profundo que no sea un cierto juego de superficie. Entonces eso termina desdibujando al rostro y estableciendo que solo hay juegos de máscaras. Entonces la idea de que lo superficial es algo degradado, es algo que no vale, es algo como liviano, es algo banal, desde la filosofía nietzscheana ya no puede pensarse así. Por eso el teatro, por ejemplo, se vuelve algo muy serio, digamos. Para finalizar, Diego, hablemos un poco de esa experiencia que has tenido conociendo el Carmen de Viboral y lo que has encontrado de valioso en esta experiencia en vivo con el Foro de Filosofía Stoa. Me interesé mucho por los lugares de cerámica artesanal que visité ayer y al mismo tiempo yo ya sabía un poco, porque como había participado del Foro Stoa, sabía de todo lo que se hacía acá, pero no es lo mismo estar acá en el Instituto de Cultura, ver el trabajo que hacen, o sea, hay algo de lo que habíamos conversado, en algún sentido, lo pequeño que es este lugar y el gran motor cultural que tienen en muchos aspectos, que también es muy, muy impresionante. Ahí donde hay una inquietud, ahí donde hay un problema, ahí donde hay una pregunta, que vale la pena acercarse a pensar con otros, ¿no? Y en ese sentido que nadie tenga miedo de toda la cuestión técnica o a veces complicada que tiene la filosofía, que se trata de pensar problemas juntos y problemas que hacen a nuestra vida. Y que ese esfuerzo, que es un esfuerzo, que no es repetir lo que uno hace o lo que uno sabe, que es un esfuerzo que implica cierta crisis, pero que vale la pena y que ojalá nos veamos.